Hola chicos, el día de hoy vamos a platicar sobre el método para resolver ANOVA para medias. Y es muy importante que recordemos estos 8 pasos. Vamos a ir uno por uno y bueno, me interesa mucho que puedan revisarlo las veces que quieran en este video para cualquier duda que tuvieran en el futuro. Sea más fácil hacer esta revisión en el video como una asesoría personalizada y bueno, obviamente hacer muchos ejercicios para que también les ayude. El primer paso va a ser realizar la prueba de varianzas iguales, que damos que es el método de Bartlett. El segundo se llama realizar el ANOVA o el análisis de varianza por sus siglas en inglés. El tercero es realizar verificación de supuestos. El cuarto es realizar prueba de comparaciones. El 5 es gráfica de intervalo de confianza. El 6 son gráficas factoriales de efectos principales y de interacción. El 7 se llama predicción y el 8 se llama optimizar, que ya también los hemos visto con análisis de regresión. Es muy importante que recuerden que para análisis de regresión múltiple y simple existe también un análisis de varianzas. Sin embargo, no es lo mismo que este método de ANOVA para resolver medias. Recuerden que en este caso nuestras hipótesis serán sobre las varianzas, sobre las medias, aquí le voy a poner medias iguales o diferentes. Y en el caso de regresión era hablar sobre la pendiente o pendientes de diferentes variables regresoras, predictoras o independientes, que eran las X. En este caso vamos a hablar de mu y de sigma, varianzas y medias. Por eso se llama análisis de varianza. Bien, empecemos entonces a revisar un ejercicio para la prueba de Bartlett que quedamos que esta sería la forma. Paso 1, definición de la hipótesis. Paso 2, estadístico de prueba chi cuadrada, que es igual a 2.3026 de Q sobre C. Y paso 3 serían los cálculos que están en estas fórmulas. Paso 3, los cálculos. Paso 4 sería el criterio de rechazo, que sería este, o si P es menor a alfa se rechaza la hipótesis nula. Y el paso 5 sería la conclusión. Vamos a hacer rápidamente todos los pasos de estos métodos. No me voy a detener en las conclusiones. Las conclusiones las vamos a revisar a detalle en clase. Sin embargo, en este video vamos a ver la forma de obtener todos estos pasos sin conclusiones. Repito, ustedes tendrán la tarea de hacer las conclusiones en el contexto del problema y todos los pasos con mucho más detalle. Vamos entonces a sus ejercicios ANOVA en clase. Por favor, bajarlos en documentos del curso, en el tema 3, diseño de experimentos. El nombre del Excel es ejercicios ANOVA y en bajo en clase. Tenemos el ejercicio 1.1. Tenemos 3 hornos. Bien, este ejercicio ya lo hemos realizado, pero vamos a volverlo a recordar y vamos a hacer todos los pasos para resolver ANOVA para la media de este ejercicio. Dice, un taller de fundición tiene 3 hornos que son usados para darle un tratamiento a ciertas placas metálicas. Se desea determinar si las varianzas de la temperatura de los hornos son iguales o no con un nivel de significancia del 5%. A continuación aparecen las lecturas de temperaturas en grados centígrados obtenidas en el muestreo. Y tenemos 3 hornos. Pueden ir a su pestaña 1.1 y revisarán que tienen resuelto todo el análisis de prueba de Bartlett a mano, es decir, con cada una de las fórmulas de acuerdo a estas fórmulas que aparecen aquí. Vamos a hacerlo entonces en Minitab. Son 3 hornos. Lo importante es definir cuál es el proceso, voy a ponerlo así, y la variable de respuesta. Bien, ustedes tienen que llenar esto. El proceso, quedamos que es un taller de fundición para el tratamiento de placas metálicas. El proceso es un tratamiento de placas metálicas. Y la variable de respuesta será grados centígrados, temperaturas de grados centígrados. Antes de la variable de respuesta es bueno recordar cuál es el factor de interés. Nuestro factor de interés de este proceso de tratamiento de placas metálicas en el taller de fundición son los hornos. Entonces, el factor de interés serían los hornos. Y la variable de respuesta sería la temperatura de los hornos en grados centígrados. El proceso será entonces, quedamos, que es fundición de placas metálicas. Bueno,
Después de esto vamos a revisar cómo tenemos nuestros datos. Tenemos horno y quedamos que los factores de interés también se le llama K-factores. Tenemos 3 niveles de este factor de interés que son hornos. Horno 1, horno 2 y horno 3. Aquí están. K-factores. Y luego tenemos N1 o el tamaño de las observaciones del horno 1 que simplemente serían 5 de acuerdo a este recuento. N2 que serían 4 y N3 que serían 6. El número total de observaciones sería la sumatoria de todas estas observaciones. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tendría que ser igual a la suma de todo esto. En total serían 15. 15 observaciones en total. También podemos hacer el conteo. Al seleccionar vemos aquí el recuento. Bueno, en Minitab, que hay que abrirlo, recordemos que solo podemos poner los datos en columnas. Por lo tanto, tenemos que hacer transponer esta información. Le damos control C y nos vamos a un espacio donde tenga suficiente lugar y le damos pegar, pegado especial, transponer. Y de esa forma copiamos y pegamos esta información directamente a las columnas de Minitab, poniendo las etiquetas de los datos o los nombres de las columnas en la primera fila que no tiene número. Después vamos a ir a estadística, a ANOVA, y vamos a ir a prueba de varianzas iguales. Quedamos que esta prueba es el paso 1 de nuestra metodología. Y entonces le vamos a dar los datos de la respuesta o de la variable de respuesta, que es grados centígrados, están en una columna separada para cada nivel del factor. Y todas nuestras columnas tenemos que seleccionarlas. Podemos seleccionar todo y darle seleccionar. Esta es una forma, o podemos darle doble clic a cada horno. Como ustedes crean mucho más rápido, yo creo que la forma más rápida es de esta forma. En opciones le vamos a dar el nivel de confianza, en este caso no nos dice, por lo tanto utilizaremos al 95% y le vamos a decir que utilice la prueba basándose en distribución normal. Esto es muy importante porque es parte de uno de nuestros supuestos en este curso. Y le vamos a decir que las gráficas, bueno, nos va a dar la gráfica de resumen y nada más por default. Y le damos a aceptar. Posterior a esto vamos a obtener información en Minitab, que lo mejor es tomarlo, darle control C y pegarlo directamente en nuestro ejercicio. Aquí junto tienen que hacerlo ustedes, que es lo mismo que se hizo acá. Entonces voy a quitar esto para que no nos confundamos. Y sería esta información lo que copiemos y peguemos de Minitab. Dice prueba para varianzas iguales, horno 1, 2 y 3. El primer paso es definir la hipótesis. Minitab nos los da tal cual así. Hipótesis nula, hipótesis alternativa. Hipótesis nula, todas las varianzas son iguales. Hipótesis alternativa, al menos una es diferente. Y después el nivel de significancia, el estadístico que está utilizando es chi cuadrada con la prueba de Bartlett. Estos son los intervalos de confianza para la desviación estándar de cada uno de los hornos. Sus intervalos de confianza y su desviación estándar puntual. Después vienen los cálculos. Los cálculos nos dice que está utilizando el método de Bartlett, que el estadístico de prueba sería chi cuadrada. Pueden ponerlo aquí. Estadístico de prueba es chi cuadrada. El p-value. El criterio de rechazo, si P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y si P, en este caso es 0.212 y alfa es 0.05, P es mayor a alfa, por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. Esto quiere decir que se acepta la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5% y las varianzas del horno 1, 2 y 3 son iguales. Podemos continuar con ANOVA, el primer supuesto es válido o el primer paso es válido. Si las varianzas no fueran iguales, tendremos que resolver el método por otra forma. Por eso es importante primero empezar este método validando que las varianzas sean iguales. Ahora, en Minitab yo les permito que para hacer la prueba de Bartlett simplemente copien y peguen la gráfica y sin tener que hacer los 5 pasos, únicamente los últimos 4 y 5, el paso 4 y 5,
Con esta gráfica podemos ver los intervalos de confianza que en esta parte Minitab nos los está generando y aquí en la gráfica los está graficando. Este p-value es 0.212. Podemos concluir directamente que se acepta la hipótesis nula y concluir en el contexto del problema. Además, podemos decir que el horno 1 tiene mucha menos variabilidad a comparación del horno 2 y 3. Por lo tanto, el horno 1 nos convendría mucho más que los otros dos, aunque sus varianzas sean iguales. Bien, vamos a continuar con el siguiente paso, el cual dijimos que sería, vamos a recordarlo, realizar el ANOVA para las varianzas. Entonces, aquí tenemos paso 2, realizar ANOVA para medias iguales, disculpen, o diferentes. Y después verificar los supuestos y hacer la prueba de comparaciones. Estas tres las vamos a hacer juntas, en un solo paso para Minitab. Realizar ANOVA para medias iguales o diferentes, verificación de supuestos y prueba de comparaciones. En la teoría podemos decir que el análisis de varianza va a ser de la siguiente forma. La media 1 es igual a media 2 igual hasta la media K. Es decir, en nuestro ejercicio la media del horno 1 es igual a la media del horno 2 hasta el horno 3. Y la hipótesis alternativa es que al menos un par de medias es diferente entre ellas. Y para calcular el estadístico de prueba a través de ANOVA, recordando que el estadístico de prueba de ANOVA siempre será f de Fisher, porque f de Fisher es el estadístico que se utiliza para evaluar más de dos poblaciones. Y en este caso tenemos horno 1, horno 2 y horno 3. Entonces, este análisis de varianza se utiliza la siguiente notación con el siguiente método, que es método de mínimos cuadrados, en donde se utilizan la suma de cuadrados totales, la suma del cuadrado de los tratamientos o de los hornos y la suma de cuadrados del error, así como las medias de los cuadrados de los hornos, de los tratamientos y del error. Y finalmente teniendo un estadístico de prueba f como la media de los cuadrados de los tratamientos entre las medias de los cuadrados del error. En el criterio de rechazo se puede utilizar f sub 0, que es esta, versus f de alfa, k menos 1, n menos k, donde k recordemos que es el número de niveles del factor. Y n mayúscula es el número total de observaciones. Teniendo como resultado una tabla de ANOVA en donde tenemos fuente de variabilidad de los tratamientos, del error y de los totales. Recordemos suma de cuadrados de los tratamientos o de los niveles del factor, la fuente de variación del error y la fuente de variación del total. Recordando que los errores son los residuales y es esa variabilidad que hay de dato a dato entre cada tratamiento. En la suma de cuadrados de los tratamientos nos habla, recuerden, de los niveles del factor de interés. Es decir, tratamiento sería el horno 1, ese sería el tratamiento 1, el tratamiento 2 sería el horno 2 y el tratamiento 3 sería el horno 3. Suma de cuadrados totales es la suma de estos dos. Lo más importante que nos da ANOVA es entender qué son los cuadrados medios del error, los cuales miden la variabilidad. Los cuadrados medios de los tratamientos nos dicen qué tanta variabilidad existe de horno a horno. Y los cuadrados medios del error nos dicen qué tanta variabilidad existe entre los datos de cada horno. Y f sub 0 o el estadístico de prueba es la división de estos dos. Entonces vamos a hacerlo directamente con la información que tenemos de los hornos en Minitab. Vamos a nuestra hoja de respuestas y quedamos que esta es nuestra información. Nos vamos a estadística, ANOVA, un solo factor. ¿Por qué un solo factor? Porque podríamos hacer ANOVA de varios factores a través del método de modelo lineal general. Sin embargo, en este caso, el método de un solo factor nos habla que solo tenemos un factor que se llama hornos con sus tres niveles, horno 1, horno 2 y horno 3. Entonces vamos a hacerlo con un solo factor. Y dice, los datos de la respuesta están en una columna separada para cada nivel del factor. Y seleccionamos los tres niveles de los hornos. Y en opciones le damos al 95% y que sí asuman las varianzas iguales. Si en Bartlett no hubiéramos asumido las varianzas iguales, tendríamos que quitarle este checklist. Lo dejamos así por default, le damos a aceptar. Y ahora vamos al siguiente paso, que es hacer el método de comparaciones, el cual lo vamos a revisar en el siguiente video porque ya se nos acabó el tiempo. Ahorita nos vemos.